Y hola amigos, bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal. Gracias a todas las personas por su gran apoyo. Y esta vez vengo a enseñarles un nuevo tutorial de cómo crear una cuenta de WhatsApp de Estados Unidos. Una cuenta de empresa, amigos, que te va a servir para tu negocio, para tu marca, para impulsar ese pequeño negocio, a captar esos clientes potenciales de Estados Unidos, para captar esos clientes del marketing de afiliado, amigos. Te va a servir demasiado, incluso para crear cuentas de Estados Unidos. Cual necesites recibir código, allí te van a recibir todos los códigos. Vas a tener un número personal de Estados Unidos que te va a servir para muchísimas cosas. Así que bueno, si quieres aprender cómo crear una cuenta de Estados Unidos, quédate. Ok amigos, una vez en nuestro teléfono celular nos dirigimos a la Play Store o la App Store y buscamos la aplicación Dicton. Ok, esta es la aplicación que nos va a servir de mucha ayuda para adquirir un número de Estados Unidos. Cabe destacar que esta aplicación no necesita algún VPN para poder funcionar, sino la podemos abrir con nuestro IP normal del teléfono sin necesidad alguna de estar descargando aplicaciones de terceros. Ok, entonces es muy importante saber esto y dejárselo claro. Ok, vamos a esperar un momento que se descargue la aplicación. No es una aplicación que pese tanto, pesa al menos 45 megabytes y bueno, esperemos el proceso de descarga. Ok amigos, una vez finalizado el proceso de descarga, esperemos que se instale el programa y vamos a darle donde dice abrir y automáticamente la aplicación se va a abrir en nuestro teléfono. Lo que vamos a hacer es vamos a ver las opciones de esta aplicación y vamos a ir a donde dice comenzar. Esperemos que cargue y tenemos que colocar de acuerdo a los permisos requeridos para la aplicación. Ok, para crear nuestra cuenta podemos crearla desde un número de teléfono o bien sea desde un correo también. Dice acá que tenemos que colocar algún número válido para que nos llegue el mensaje de confirmación, pero voy a tratar de crear la cuenta desde el correo. Asigno uno de los correos que están ya en mi teléfono. Vamos a crear un correo de eso y lo voy a aceptar. El próximo paso es colocar su nombre y apellido y darle a aceptar, amigos. Ok, van a enviar un mensaje a nuestro correo que es el código de confirmación que necesitas para abrir dicha cuenta. Ok, nos dirigimos a nuestro correo y ese va a ser el código que nos va a llegar de Dicton para la verificación de nuestra cuenta. Colocamos dicho número en la aplicación para comenzar a crear nuestra cuenta. Ok, le damos listo. Es normal que nos aparezca este tipo de errores por el internet. Tenemos que tener un internet en ese momento rápido, pero vamos a darle a aceptar, aceptar, aceptar y listo hasta que abra la cuenta. Y listo amigos, ya hemos creado la cuenta en sencillo paso. Nuevamente aceptamos todos los permisos requeridos de dicha aplicación. Vamos a darle permitir a todas y ya hemos creado nuestra cuenta de Dicton. El otro paso a seguir es dirigirnos a donde dice más en la esquina inferior y podemos ver nuestro perfil. Vamos a donde dice obtener créditos gratis y allí podemos ver diferentes opciones para nosotros asistir esos créditos. Vamos a darle a donde dice ver anuncios y cargará así los anuncios que tengamos que ver para que esos créditos sean sumados al crédito del balance de la cuenta. Ok, aquí podemos darle a la ruleta y podemos también generar algún tipo de crédito o simplemente, como mi suerte, solamente me dieron gracias y no me dieron algún crédito alguno. Pero de esto se trata esta aplicación, para poder consignar esos créditos positivos y sumar créditos que te van a servir para hacer llamadas, para mandar mensajes y para muchísimas cosas. Ya una vez obtenido el número, podemos ir a donde dice ingreso diario y si ingresamos diario allí nos va a también a sumar esos créditos que necesitamos también. Ok, así que bueno, vamos poco a poco. Tenemos también los juegos y tenemos ruletas, tenemos cofres, tenemos muchas cosas, encuestas para
nosotros ir sumando esos créditos para poder contactarnos como si tuviésemos un número en nuestro país. También podemos obtener códigos comprándolo. Si no quieres ver anuncios, si no quieres estar en eso, pues puedes comprar también. Y también está la opción de invitar por mensaje, invitar por correo a todas las personas que se creen una cuenta. También va a asignar créditos a tu cuenta y así podemos ir sumando de muchas maneras para así ir creciendo los créditos en nuestra cuenta. Ok, amigos, una vez dicho eso, nos dirigimos nuevamente al panel principal y vamos a ir a donde dice obtener su primer número de teléfono. Allí nos va a aparecer todas las banderas de los países que queramos elegir, pero vamos a elegir Estados Unidos. Podemos elegir el código de área cercana o un código de área en específico. Ok, aquí podemos elegir. Acá podemos elegir el número que queramos, pero tenemos que verificarlo con el WhatsApp de empresa. Es muy importante verificar el número en WhatsApp de empresa, ya que muchas veces no se encuentran disponibles, ya están bloqueados o simplemente ya lo han comprado, pero aparece como disponible. Entonces es muy importante antes de comprar el número, verificarlo en WhatsApp que esté disponible en ese momento. Ok, aquí podemos ver que este número no está disponible o no es válido para el país de Estados Unidos, y así sucesivamente tengo que ir eligiendo nuevamente los números al azar, o podemos elegir también el número de área cercana. Ok, vamos a darle con el número al azar y vamos a verificar este número en nuestro WhatsApp Buzzing o WhatsApp de empresa. Ok, lo que vamos a hacer es colocar nuevamente el número que nos aparezca y hacer la prueba sucesivamente hasta que el número que encontremos esté disponible para WhatsApp. Ok, vamos a darle conectar y dice que este número tampoco es válido para el país de Estados Unidos. Esto es un error que siempre suele suceder en estas aplicaciones, amigos, pero créeme que vale la pena la búsqueda. Ok, porque hay muchísimas personas que ya adquirieron su número y por eso no está disponible. Ok, vamos a intentarlo con nuevamente a ver cómo nos va. Y ok, vamos a añadir el número. Ok, y vamos a darle siguiente. A ver, ya está cargando y dice que tampoco está disponible. Vamos a probar con otro hasta que nos aparezca este mensaje que es correcto el número. Vamos a comprarle de $4.99 al mes para obtener el número y así se pueda quedar en WhatsApp. Ok, vamos a añadir la tarjeta de crédito. También puedes pagar con PayPal. En este caso yo voy a pagar con tarjeta de crédito. Si me preguntan cuál es la tarjeta de crédito que estoy utilizando, es Zinli. Ok, amigos, así que bueno, vamos a darle donde dice suscribirme. Aquí aparece que es $4.99 al mes, pero vamos a pagar solamente el primer mes y así nuestro WhatsApp va a quedar. Ok, el número se va a eliminar de nuestra aplicación, pero el WhatsApp allí va a quedar el número de Estados Unidos. Ok, pagamos acá. Esperamos que se procese y vamos a darle donde dice para asignar la autenticación. Vamos a darle sí siempre y vamos a darle a aceptar, amigos. En esta opción podemos administrar la configuración de los pagos, pero yo le voy a dar no gracias. Eso queda de parte de cada quien. Ok, en este momento se está cargando el número y listo, ya me ha llegado la notificación de mi cuenta Zinli, que es un saldo total de $5.42 por el número consignado de Estados Unidos. Ok, ya tenemos nuestro número y vamos a dirigirnos a nuestro WhatsApp de empresa y vamos a darle OK para poder solicitar el mensaje que nos va a llegar a dicha aplicación. Ok, en este punto vamos a ir a donde dice administrador número de Dictón. Administrar número de Dictón, vemos la configuración de nuestro número y nos vamos a dirigir a la parte de los mensajes. Ok, ya hemos visto aquí que nos aparece el número afiliado correctamente y vamos a ir a la parte donde dice mensaje. Ok, en mensaje tenemos que esperar que llegue el código de WhatsApp. Un momento, también todo depende cómo tengamos el internet. Y listo, amigos, ya ha llegado el mensaje de WhatsApp. Listo, está el código de verificación que nos llegó y vamos a abrir nuestro WhatsApp para colocar dicho código y poder verificar nuestro número. Claro, es muy importante saber que el número esté disponible antes de comprarlo. Ok, amigos, y para los que van a preguntar, ok, y si pago el primer mes y luego me quitan la línea, sí te la pueden quitar al no pagar el segundo mes, pero no te van a quitar el WhatsApp
de empresa y ese WhatsApp es el que va a quedar registrado. Así que bueno, si quieres un número de WhatsApp de empresa por tan solo $5, amigos, que no es nada, señores, ya vas a tener un número apartado del número personal para captar esos clientes potenciales que te van a impulsar en tu marca, en tu negocio y en lo que necesites. Así que bueno, amigos, si tienes alguna duda respecto al número de WhatsApp de Estados Unidos, con mucho gusto me lo puedes dejar en los comentarios y con mucho gusto lo estaré respondiendo y resolviendo todas esas dudas que te queden en el video. Ok, así que bueno, si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete, amigos. Es una gran ayuda para este pequeño canal, para hacerlo crecer gracias a ustedes. Así que bueno, si tienen alguna duda, déjalo aquí en los comentarios y nos vemos en otro video.